Bueno, pues ahora sí, continuamos con la siguiente mesa, que lleva por título Mujeres y Memoria contra el Olvido, Justicia y Reparación. La moderarán Violeta Barba y Yayo Herrero, perdón. Bueno, buenos días a todas. La memoria de las mujeres que han sido resistencia a lo largo de la historia nos tiene que ayudar a conquistar nuevos espacios y nuevos derechos. Ellas sufrieron las formas de control a través de sus cuerpos, a la vez que eran el sostén del vínculo comunitario en los espacios en los que vivían. Perseguir a estas mujeres buscaba de alguna manera también acabar con proyectos alternativos a los proyectos autoritarios. Las mujeres asesinadas y desaparecidas en la dictadura argentina, las rapadas del franquismo, las mujeres esterilizadas en Perú, las gitanas esclavizadas, las africanas sin derechos son voces que hay que escuchar para construir un futuro más justo y un feminismo más diverso. Eso es lo que vamos a hacer en esta mesa. Para ello vamos a contar nada menos que con 4 fantásticas ponentes. Tenemos en este orden a Sara Cuentas Ramírez. Ella es periodista, comunicadora social y feminista decolonial, que nos podrá explicar, como defensora de los derechos humanos de las mujeres, también activa en la iniciativa colectiva de derechos humanos de las mujeres esterilizadas, las cuales fueron afectadas en sus derechos sexuales y reproductivos durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Apoya también la demanda de verdad, justicia y reparación para llevar a los responsables directos ante la justicia. Contamos también con Alexandrina Mora de Fonseca. Ella es natural de Portugal y desde los inicios, desde su juventud, lleva luchando por y para la plena integración del pueblo gitano y, en concreto, por la integración de la mujer, para que la mujer gitana, sin perder su identidad, sin perder su historia y su esencia, encuentre su lugar en la sociedad justa e igualitaria. Para ello es presidenta de la Asociación Alicantina Araquerando y es responsable del área de mujer del Instituto de Cultura Gitana. Tenemos también a Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es periodista, defensora de los derechos de la mujer. Su trayectoria profesional es, por lo menos en esta ciudad que ha visitado últimamente, ampliamente conocida, pero diré que en las últimas semanas o en los últimos meses es conocida por 2 cuestiones. En primer lugar, por haber potenciado, por haber lanzado el hashtag Cuéntalo, que nos ayudó a muchas mujeres abusadas a dar un paso adelante para que nuestra voz y nuestra historia Gracias. para que nuestra voz y nuestra historia no fuera silenciada por el sistema patriarcal en el que vivimos. Y por otro lado, porque es la escritora del libro Honrarás a tu padre y a tu madre, que a través de poner voz a las mujeres que sufrieron una forma diferente de silencio durante la dictadura franquista, ha sido capaz de aunar ese total global de la historia para que no se olvide la otra forma de tortura hacia las mujeres durante la guerra civil y la dictadura, porque la tortura del silencio, del ostracismo y de la desaparición y prohibición de la memoria y del recuerdo que se impuso a las mujeres merece ser contada. Y también contaremos con Alejandra Naftal. Ella es argentina, es directora ejecutiva del Museo de Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Buenos Aires. Su trayectoria profesional también es amplísima, pero me voy a permitir destacar su trayectoria personal. Alejandra fue arrestada y desaparecida cuando era estudiante de bachillerato, fue liberada y exiliada al final de la dictadura y va a poner voz al sufrimiento de las mujeres
desaparecidas, al sufrimiento de las mujeres abusadas sexualmente, torturadas, de manera diferente a como lo han sido los hombres durante los periodos de dictadura militar de diferentes países, porque bueno, poner voz a estas realidades implica también cuadrar el círculo para que la voz que salga adelante en el reconocimiento de la historia no sea solo la voz masculina. Así que, Sara, cuando quieras. Hola. Me he quedado pensando y muy emocionada por todas las voces diversas que he escuchado. Creo que hay mucha sabiduría en las que nos han antecedido, en las compañeras gitanas, mucha fuerza, compañeras, porque las migrantes y las que hemos vivido experiencias de migración en contextos muy desafiantes lo sabemos y por eso conectamos también. Las compañeras y las hermanas indígenas de donde yo provengo, también de Perú, las quechohablantes, las aymaras, las achánicas, también tenemos esta historia ancestral de resistencia vivida a la opresión y que por eso de ahí nacen los saberes situados. Los saberes situados no nacen de un escritorio, no nacen de una mente analítica que analiza a las otras confrontadas, a las otras empobrecidas, a las otras invisibilizadas, nace de la experiencia vivida de resistencia a la opresión y precisamente de ahí nació el feminismo y de ahí se hizo teoría y se hizo análisis. Y si se pierde esa memoria histórica, si se pierde esa práctica, entonces el feminismo no es feminismo. Yo vengo a compartir con ustedes esta lucha de verdad, justicia y reparación de las hermanas indígenas de Perú, que entre el año 1995 y 2000 fueron de manera forzada esterilizadas. Estas hermanas que estuvieron luchando más de 20 años para pedir justicia y que hasta ahora su lucha sigue silenciada y sigue invisibilizada. Es una historia que habla de una opresión reproductiva, pero también es una historia que interpela al movimiento feminista en el Perú, ese movimiento feminista ONGista, ese movimiento feminista occidentalizado, institucionalizado, que no quiso ver esta opresión y que cerró los ojos porque había un convenio con el gobierno de Fujimori para aplicar una política reproductiva a nivel nacional. Es decir, esta historia está cargada de un estigma, ¿no? De un estigma que le duele al movimiento feminista en el Perú, ¿no? Porque también generó un quiebre a nivel de las feministas de la Via Yala y de Latinoamérica, cuando en el 99 se evidenció que las feministas en el Perú y las feministas latinoamericanas o sudamericanas sobre todo no habían escuchado y habían hecho caso omiso a la historia y a la experiencia de resistencia de estas hermanas indígenas. Yo creo que es importante explicar por qué me implico en esta lucha. Yo no me implico en esta lucha como periodista que investiga desde fuera, me implico porque mi madre es indígena, mi madre es de Huancabamba, de la zona norte del Perú, frontera con Ecuador, donde están las mujeres guayocundas, las mujeres jíbaras, esas mujeres que cuando llegaron los españoles a colonizar se convirtieron en luchadoras y resistieron la opresión colonialista y fueron llamadas amazonas, ¿no? Y de ahí nació también el nombre de Amazonía y todos los nombres post-colonialismo que ahora conocemos. Y por eso me implico, porque Huancabamba fue en el año 1997 la segunda zona del país donde más esterilizaciones forzadas hubo. Y por eso estoy aquí también, porque desde el año 96, que estaba todavía en la universidad, éramos 4 o 5 compañeras que durante la dictadura de Fujimori estábamos frente al Palacio de Justicia para decir verdad, justicia y reparación por nuestras hermanas indígenas, porque también soy de raíces indígenas y también me considero hermana de estas compañeras. Sí, deberían ser ellas las que hablen acá, pero también las que nos abrazamos, las que nos arropamos, como dice Lolita, las que nos comprometemos también, no desde nuestro privilegio, sino de decir, tenemos la posibilidad de hacer esta lucha de manera conjunta, pues la hacemos. Y en el año 2016, la Red de Migración, Género y Desarrollo, Mujeres de África, Asia y de América Latina, en la cual
activo yo también, pudimos posibilitar la segunda investigación más significativa para evidenciar las secuelas actuales de las esterilizaciones forzadas. Esta investigación no es la única. La primera investigación que se hizo, y no sé si algunas que están aquí conocerán a Julia Tamayo León, una gran feminista, una hermana, una mentora que en el 2014 nos dejó y que siempre que la recuerdo pues me vienen estas emociones. Ella es una hermana maravillosa, que es la que denunció durante la dictadura de Fujimori, en el año 98, a través del informe Nada Personal, denunció las esterilizaciones forzadas y por lo cual tuvo que irse exiliada a España porque la quisieron matar. Entonces, esta historia no está cargada solamente de una opresión reproductiva, está cargada de muchas otras historias de mujeres que han estado luchando eficazmente contra esa opresión colonialista que pervive todavía en nuestros países al otro lado del charco. Esa opresión que está intentando desmovilizar las comunidades indígenas. No es gratuito que el Banco Mundial y el FMI, durante los acuerdos de Cairo de 1994, financiaran a todos los países en vías de desarrollo o a todos los países mal llamados del tercer mundo o del cuarto mundo, financiaran estas políticas de aplicación de planificación familiar, ¿no?, en todos los países. Perú no es el único donde se ha aplicado la esterilización forzada. Son muchos los países, en Senegal, en la India, en Centroamérica, en todos los países de Centroamérica se ha aplicado esta política. Lo que sucede es que no hubo oportunidad para hacer esta denuncia y en el Perú sí que la hubo. Y por eso es que interpelo hoy al movimiento feminista español para que se sumen a esta lucha, porque si luchamos y logramos justicia y reparación para las compañeras, para nuestras hermanas indígenas de Perú, en el tema de la esterilización forzada sentaremos un precedente a nivel internacional. Ahora mismo hay 2.074 denuncias ante la Fiscalía de la Nación, 2.074 porque todavía estamos en un periodo de recuperación de esa llamada democracia, ¿no?, de esa llamada democracia que viene también de una concepción occidental y colonialista, que solamente da la oportunidad a las hegemonías económicas y políticas para que supervivan dentro de ese Estado a costa de la opresión de los pueblos originarios. Esa es la realidad. Por eso no se esterilizó a cualquier mujer, se esterilizó a la hermana quechua, a la hermana aymara, a la hermana cháninca, a la hermana migrante que viajó por falta de oportunidades a las ciudades, a las capitales de la ciudad, porque no tenía otra oportunidad. A ellas las esterilizaron, no esterilizaron a las mujeres de clase media, a las mujeres de la clase alta, esterilizaron a mujeres que estorbaban para el desarrollo y la recuperación económica de los países, porque el Banco Mundial y el FMI aplicaron una política malthusiana a nivel internacional a través de los cuerpos de las mujeres y no de cualquier mujer. Y esto y esta verdad que ellas dicen, estas hermanas, compañeras, cuando fuimos a hacer la investigación de manera activista, ¿no?, porque teníamos que tener dinero para imprimir en papel, que era lo más necesario, porque no, esta investigación no se ha quedado aquí, estamos haciendo memoria histórica y estamos denunciando con este documento. Ellas dijeron, la verdad está en nuestros cuerpos, la verdad no está en lo que defienden unas feministas o ONGs implicadas de derechos humanos que están con ellas solidarizadas, sino que ellas han venido a pedir reparación integral. Y con esto ya termino. Una reparación integral que tenga que ver con la afectación actual que ellas viven. Las afectaron en su autonomía económica porque ya no pueden trabajar como antes. Las afectaron en su autonomía sexual porque cuando no se niegan a tener relaciones sexuales con sus parejas las violan, porque también hay machismo en sus comunidades. Las afectaron en su autonomía política porque las invisibilizaron y las estigmatizaron en sus comunidades. Una mujer capada no es lo mismo que una mujer que pueda tener hijos. Y la concepción comunitaria indígena no es que se tienen que tener hijos o hijas como conejos o conejas, que eso es lo que dicen siempre las poblaciones que implican con una práctica racista, ¿no?, esta visión tan equivocada de las comunidades. Es que en las comunidades indígenas el valor del ser humano
el valor de la población comunitaria es un tesoro, porque el trabajo es colectivo, el trabajo es comunitario. Por eso interpelo al movimiento feminista el hacer posible este nokaiku del nosotras inclusivo y no el nocanchis del nosotras exclusivo, el que aparta. Creo que es importante abrir ese sonco, warmi, ese corazón de mujer feminista para hacer alianzas insólitas, como decía nuestra querida amiga María Galindo de Bolivia, de Mujeres Creando, de hacer alianzas mucho más de las luchas identitarias. Pero eso no pasa por decir ahora me comprometo, eso pasa por lo que decían nuestras hermanas gitanas, reconocimiento, que también seamos importantes y que también nos valoren en condiciones de igualdad, y esto es lo que piden nuestras hermanas campesinas, indígenas, ayánicas, amazónicas, que piden verdad, justicia y reparación. Muchísimas gracias, Sara. A continuación, Alexandrina Mura, cuando quieras. Ahora sí que se me oye. Hola. Bueno, agradecer a la organización el que me hayan invitado a escuchar estas ponencias tan tremendas, ¿no? Y a la vez tan alentadoras para todas. Yo os voy a explicar las cosas tal y como las he vivido, que es la única forma que yo sé explicar. Os voy a hablar de las mujeres gitanas que tenemos o que hemos tenido y las que siguen teniendo inquietudes, que pensamos que podemos cambiar el mundo en el cual vivimos. Pero no es ni mejor ni peor que cualquier otra situación. Vosotras, las mujeres no gitanas, ahora os encontráis en un diferente estatus, digamos, que estáis más reconocidas, pero hace 30 años parecía fatal que fuerais feministas, porque parecía ser que todas las feministas eran feas, o tenían bigote y cosas de ese tipo. Pues más o menos por ahí andamos nosotras. Pero os debo de contar, quiero decir, nosotras ahora quizás tengamos algo más de visibilidad, pero hay un camino que ha estado ahí, que nadie lo ha visibilizado, que a la vez ha sido casi mudo. Nuestra palabra, nuestra presencia, era como si no existiéramos. Las mujeres con inquietudes tenemos que romper muchas barreras y resulta que tenemos que empezar por la familia. O por lo menos, bueno, sigue pasando, porque yo trabajo como educadora con muchísimas mujeres en diferentes ámbitos y os puedo asegurar que aún sigue pasando, desgraciadamente. Rompes con la familia porque tú tienes otras inquietudes, porque quieres salir, porque quieres ver otras cosas, porque quieres estudiar, porque te quieres socializar de forma diferente. Y ahí perdemos algo importante, ¿no? Que son los apoyos donde nos podemos sentar y donde no se nos va casi a juzgar. Entonces, cuando sales al mercado laboral, pues desgraciadamente, pues la verdad es que la mayor parte de las veces una ha salido sin formación. La que sale sin formación, como la que sale con formación, pues tiene muchas dificultades en encontrar un empleo. En primer lugar, si tu perfil, das el perfil de gitana, pues ya lo tienes complicado.
Si a todo esto, si hablamos también de la falta de formación para desarrollar un trabajo, pero aunque tú todas esas cuestiones las tengas cubiertas, quiere decir, como estar preparada para desarrollar el trabajo en el cual y has tenido la suerte de que te han dado el trabajo, pues hay algo que es muy curioso. En cualquier lugar donde haya una sola persona gitana, tú pierdes el nombre y el apellido, totalmente. Pasas a ser la gitana. Vas por allí, oye, dile a la gitana que me traiga esto. Entonces, ni tienes profesión, ni tienes nombre, ni tienes apellido. Y eso realmente, pues, tiene su cierta dureza. Tienes que tener mucho ánimo para ir saltando todo este tipo de cosas. Las mujeres gitanas, aunque a veces uno no lo sepa, yo como ya tengo una edad, lo sé porque lo he vivido desde muy niña. Hay mujeres que nos han abierto las puertas y a veces nosotras no tenemos conciencia de ello. Pero cuando las mujeres no gitanas resulta que no viajaban solas y que le tenían que firmar los maridos y para ir a los bancos y todo esto, mis tías, mi madre y otras muchas gitanas más, pues resulta que viajaban a países de Latinoamérica, a Estados Unidos, para poder trabajar y se iban ellas solas. Hay muchísimas mujeres en Alicante que ninguna de ellas cumple ya los 80, todas han pasado los 80 años, las que viven, que son mujeres que han viajado por medio mundo. Las gitanas siempre hemos sido y seguimos siendo ciudadanas del mundo. Las que hemos tenido la suerte de poder viajar, yo he tenido una familia muy viajera, con lo cual yo he viajado muchísimo con ellos y me dio la posibilidad de conocer a otras culturas y además dentro de la misma cultura gitana he podido conocer la diversidad, porque todas no somos iguales. Tenemos una forma, cierto es que la cultura es algo que nos cubre de alguna manera a todas, pero dependiendo de las influencias externas y de las familias, pues se funciona de una manera o de otra. Con esto os quería decir, porque yo luego me enrollo y me salgo de lo que escribí realmente, las mujeres inquietas, feministas, como queramos llamarlas, resulta que las mujeres que hemos tenido ese punto hemos querido hacer política y qué mejor manera empezar a través de las asociaciones gitanas. Yo, por ejemplo, en este momento soy de la Junta Directiva también de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, pero he estado en la Unión Romaní, en fin, he estado en varias organizaciones, independientemente de estar en Alicante con las mujeres. Pues tenemos un grave problema, porque resulta que nosotros trabajamos más que nadie y nunca vamos a ascender. Quiero decir, nadie te dice, bueno, has pasado de peón a albañil oficial. No, tú siempre serás peón. Estarás haciendo el trabajo, pero a la hora realmente de... me queda nada. A la hora de poder realmente estar para las políticas inclusivas, en las mesas donde se trabaja las cuestiones políticas para las mujeres e incluso la salud para las mujeres, a igual que para nuestros hijos,
pero incluso en las comisiones de salud para la mujer, el 90% de los representantes son hombres. Nosotras no tenemos visibilidad política. Nosotras hacemos el trabajo para que el que está al frente, ya sea el presidente o el vicepresidente, sea el que le pone la medalla, el que se hace la foto y el que es visible. Aunque tú le tengas que dar la chuleta con lo que él tiene que decir, pero tú nunca estarás al frente. O sea, de todo el movimiento asociativo que hay, de las mujeres que hemos trabajado durante muchísimos años, de las que siguen trabajando, en la cual me incluyo porque también sigo trabajando, yo no he dejado de ser peón. O sea, en ningún sitio tú tienes ni la medalla ni la foto. Pero a todo esto debo de decir que la política, los políticos, son los que tienen una parte, o quizás la mayor parte de la responsabilidad, en la cual en los últimos años, no me canso de decirlo, de igual forma que hacéis gobiernos paritarios, ¿por qué razón cuando hay comisiones para trabajar las políticas para la población gitana, resulta que no hay ni tan siquiera un 20% de mujeres? Casi todos son hombres que hacen políticas para nosotras. Quiero decir, el modelo de cultura, en todas las culturas, el modelo lo han hecho los hombres y lo siguen haciendo. Y esto hay que denunciarlo. Y nombrando lo que han comentado más de una compañera y Lolita anteriormente, el día 8 de marzo nosotras también estuvimos, pero no solo este 8 de marzo, muchos 8 de marzo. Y hace años que yo decía, es que no somos tan diferentes a vosotras, queremos las mismas cosas, una igualdad de trato, igualdad de condiciones, lo mismo, no queremos otra cosa. ¿Por qué razón no se nos ha apoyado durante todos estos años grupos de mujeres que yo no, o sea, os va bien a nivel visible, pero tampoco os va tan bien, porque después, mira, las noticias no lo dicen. Vamos a unirnos, vamos a trabajar juntas. Vosotras estáis porque anteriormente hubieron otras mujeres que tiraron y hicieron posible esto. Y solo juntas lo vamos a poder conseguir. Quiero decir, vamos a hacerlo, por favor. Vamos a trabajar juntas, vamos a alzar el brazo juntas, a ser posible el izquierdo, que me gusta más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a todas vosotras por estar aquí. Mira, no es lo mismo decir yo estoy en contra de la violencia machista que decir yo me llamo Cristina Fallaras y la primera polla me la pegaron a una ventanilla de un coche cuando tenía 8 años. No es lo mismo decir yo estoy en contra de la violencia machista que decir cuando por fin llegué a jefa de política del Mundo, el diario El Mundo, recibí la foto de un diputado del Parlamento de Cataluña a las 2 de la mañana. Cuando la abrí era la foto de su polla. No es lo mismo decir yo estoy a favor de la memoria histórica que decir a mi abuelo Félix lo fusilaron un 5 de diciembre de 1936 contra la valla del cementerio de Torrero y nunca más nadie en mi familia volvió a hablar de él. Yo estoy en contra de la violencia machista, lo puede decir incluso Pablo Casado. Justico, pero puede. Cuando tú dices, yo me llamo Cristina Fallaras y una vez un jefe se me hizo una paja y tuve que aguantar hasta que eyaculara, todas aquellas a las cuales un jefe se les ha hecho una paja, todas aquellas que tuvieron que aguantar una humillación en el trabajo, todas aquellas que han sufrido agresiones sexuales se identifican conmigo. Si yo digo yo estoy en contra de la violencia machista, eso no crea ningún mecanismo de identificación. ¿Qué ha pasado con la memoria histórica y con la violencia machista? Que nos han prohibido los relatos en primera persona para
prohibirnos crear mecanismos de identificación y, por lo tanto, crear un relato, es decir, eso que se llama memoria colectiva. Es una cosa que pasa lo mismo en la violencia machista y en la memoria histórica en España. Qué casualidad, ¿verdad? En abril del año pasado, justo después de la sentencia de La Manada, yo me di cuenta de una cosa brutal, que es que realmente la mayoría de los hombres y muchas de las mujeres, la inmensa mayoría de los hombres y muchas de las mujeres, sencillamente no creían el relato de la muchacha. No lo creían en absoluto. La muy puta se ha metido a un portal. De la misma manera que no creen los relatos de tantas otras cuando decimos, no, es que me pasa esto, me ha pasado esto, es que tal, cual. Y pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pensé, claro, que no nos han dejado contarlo. Ahora os cuento por qué también, que no nos han dejado contarlo. Así que puse un hashtag que era Cuéntalo. Me subí al artículo en el que Virginia Alonso, la directora adjunta de Público, narraba una violación múltiple, una agresión múltiple en un autobús, y dije, compañeras, nos falta el relato conjunto, nos falta la primera persona. Nos lo han prohibido porque nos han negado los canales de comunicación, porque todos los canales de comunicación son macho. Vamos a hacerlo juntas, venga. Y puse el hashtag Cuéntalo, porque tenemos que contarlo. Cuando por la noche miré el hashtag, había 100 mujeres en España narrando sus agresiones machistas. Me pareció lo más grande que había visto en mi vida. La siguiente vez que abrí el hashtag había 250.000. Y a los 10 días había 2.100.000. 2.100.000 mujeres en una quincena, en solo 15 días, estaban narrando las agresiones sexuales que habían sufrido. Además, empezó en España, que era un tipo de agresión muy específica, la humillación, la violación en familia, un tipo de imposición sexual por parte de aquel que está por encima. Pero, muchachas, al día siguiente cruzó a Argentina, a México, a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Nicaragua, a Guatemala. Madre de Dios, de repente aquello era la bestia, es decir, de repente veías cómo la violencia machista, que nosotras creemos que es terrible, se convertía en un me han arrancado los pezones, en un me arrancaron a la criatura del vientre, en un lo cuento yo porque a mi hermana la asesinaron. Y de repente el movimiento feminista, a base de crear un relato en tan poquísimo tiempo de tantas agresiones, quedó patente una cosa básica, que el movimiento feminista es un movimiento político, no social, y que como movimiento político es internacional y solidario, cosa que no puede decir ningún partido ni movimiento político en este mundo ahora. Somos un movimiento político internacional y solidario, por lo tanto tenemos unas armas indestructibles. 2. Si eso no estaba narrado, es porque nos han impedido narrarlo. ¿Por qué nos han impedido narrarlo? Porque los medios de comunicación son machos y no nos han permitido jamás narrarnos en primera persona. ¿Por qué ahora sí? Porque como los medios de comunicación han crecido al amor del capital y las mujeres no hemos manejado nunca el capital, han podido prohibirnoslo y de repente aparecen las redes sociales y de repente sin inversión de capital podemos nosotras narrar lo que hemos sufrido una a una, no creando una abstracción, no lanzando una teoría ni una idea. De eso saben mucho los medios de comunicación. No, acumulando testimonios en primera persona, y eso se llama memoria colectiva, y la creación de una memoria colectiva es algo extraordinario, y lo hemos conseguido. 3. Si no existían estos relatos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista? Si no existían estos relatos, ¿qué legislamos cuando decimos que legislamos la violencia machista? Si no existían estos relatos, ¿qué observamos cuando creamos un observatorio de violencia de género? ¿De qué hemos estado hablando? Quizás hemos estado hablando de las cifras que manejan el Consejo General del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad del Estado, todos ellos muy feministas. Y por eso nos ha sido obligado e impuesto crear un relato sobre las asesinadas y no un relato sobre la agresión minuciosa, doméstica, constante a millones de mujeres. Esto es brutal. Es brutal porque de repente da miedo. Es decir, de repente el arma, la creación de una memoria colectiva en el feminismo, ya no tiene que ver con una abstracción, sino con algo que por acumulación de testimonios es irrefutable. Nadie, después de que 2 millones y pico de mujeres en solo 15 días narren sus agresiones sexuales en 17 países, nadie me puede decir ya os estáis inventando algo, nadie tiene los huevos de decirlo, porque sería imbécil.
de repente ha quedado claro, uno, que nos han impedido nuestro relato, dos, que las mujeres no es que nos lo calláramos porque éramos monas y decíamos esto para mi capillica, para mi coño. No, hija, no, que lo hemos intentado hacer y nos lo han prohibido. Tres, que la narración de cualquiera de nosotras vale, que no hace falta que la valide ni un tribunal ni una policía, que vale nuestra narración. Que cuando lo hacemos es irrefutable y ya no nos hace falta que nos diga el Consejo General del Poder Judicial o un policía si nos admite una denuncia, porque nosotras sabemos que la denuncia vale. Y eso es irrefutable. Bien, con la memoria histórica ha pasado lo mismo. Y lo que estoy viendo es cómo las mujeres estamos manejando la posibilidad de crear de nuevo un relato colectivo del dolor, de la agresión. Un relato que de nuevo había sido prohibido por los medios de comunicación. Los medios de comunicación españoles no nos han permitido ni poner en tela de juicio la figura del rey, ni poner en tela de juicio la Constitución, ni recordar a todos los asesinados republicanos, ni recordar a los represaliados, ni recordar que todas las empresas del IBEX de este país proceden de dinero de sangre franquista. Eso nos lo han impedido. De nuevo ahora, y gracias a los mecanismos de identificación que nos permiten las redes, porque los mecanismos de identificación son la base, podemos narrarlo. Esto es tremendo, esto es importantísimo, es revolucionario, internacional y solidario, que era lo que buscó el marxismo en un momento y creo que no lo consiguió. En cualquier caso, que conste que en España, en la base de todo esto, está la Iglesia Católica, la construcción más brutal contra la mujer, la construcción que se basa... La construcción que se basa en la culpa, que se basa en la idea de Eva, que es la culpable de todo lo que hacemos, y se basa en la idea de la Virgen. No hay nada más aterrador que una virgen, porque una virgen no es una señora vieja que no ha sido follada, una virgen es una muchacha sin desvirgar. Eso es lo que manejan, eso es lo que violan. Esa es su idea de lo deseable. Una virgen, y ahí está nuestro castigo. En que no somos vírgenes, en que follamos, en que gozamos. Ahí está nuestro castigo y ahí está donde la Iglesia Católica ha impedido narrarnos a nosotros. Y luego los poderes económicos que también proceden de la Iglesia Católica han prohibido narrar la memoria histórica. Muchas gracias. Hola. Bueno, después de esta mujer, yo venía asustada preguntándome qué hago yo aquí, pero ahora la verdad que me lo pregunto más. No, pero la verdad que escuchándola, a veces tengo aquí lo que me comprometí que tenía que narrar, pero me aparecieron tantas otras cosas que tengo ganas de tirar esto por el aire, pero mi compromiso lo voy a cumplir. Bueno, en principio, cuando Violeta me presentó como directora de un museo, sitio de memoria, ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y también contó un poquito de mi historia personal. Yo hace muchos años que he dejado de dar testimonio en primera persona sobre mi experiencia personal, porque en la Argentina se dio un proceso de memoria, verdad y justicia, que la verdad que con 3 días que estoy aquí en el país me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho en Argentina. Nosotras vemos siempre la falta, todo lo que falta por hacer, pero la verdad que de la mano de mujeres, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la verdad que hace más de 40 años que construimos
que construimos memoria, porque yo digo siempre que nosotros tuvimos esa picardía argentina de construir memoria desde el inicio mismo del conflicto. Digamos, no esperamos a que la historia nos dé permiso para construir memoria, y por eso digo que la memoria es un músculo elástico que se construye desde el presente. Y tuvimos avances y retrocesos en estos 40 años, especialmente en nuestros reclamos. Nosotros siempre pedimos memoria, verdad y justicia. Nunca hablamos ni de reconciliación, ni de diálogo, ni siempre pedimos justicia. Y en 40 años hemos tenido, como decía, avances y retrocesos. Comisión Nacional de Personas Desaparecidas en 1984, 1985 el juicio ejemplar a la Junta de Comandantes, que ni siquiera los alemanes con el nazismo se atrevieron a hacerlo, porque el Nuremberg fue un tribunal internacional con otro tipo de cuestiones. Vinieron las leyes de impunidad y de silencio, ahí tuvimos la imaginación y la creatividad de decir, ok, no podemos culpar a los asesinos en Argentina, pero vamos a hacer juicios por el derecho a la verdad. Tenemos que saber qué pasó con cada uno de nuestros desaparecidos, qué pasó con cada uno de los niños y niñas robadas a las madres, detenidas en cautiverio, que hubo un plan sistemático de robo de niños, que fueron entregados esos chicos a militares y familiares allegados a los militares, que hoy somos los desaparecidos vivos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo ha contabilizado que han nacido 500 niños y niñas en cautiverio, hoy ha recuperado su identidad 127, que hace poco Estela Carlotto pudo encontrar a su nieto. Decía, y ahí tuvimos la estrategia de ir a buscar los juicios de la verdad, que tuvimos el apoyo de un gran sector de jueces y de fiscales y de organizaciones que nos ayudaron a poder llevar esos juicios y formar el primer corpus de testimonios sobre lo que había ocurrido. Y finalmente la posibilidad de hacer juicios en el exterior, donde agradezco enormemente a este país querido, que fue el que tuvo el coraje y los huevos y los ovarios de poder llevar adelante el juicio con la justicia universal, y pudo meter preso a Pinochet y pudo también declarar las prisiones perpetuas para los genocidas argentinos. Así que a Castellana, a Baltasar Garzón y a todo el pueblo español que ayudó en todas nuestras querellas, y aprovecho, ojalá que Argentina pueda hacer querella de todo lo que es la búsqueda de verdad de los españoles, y que haya un juez en Argentina que tenga también el coraje de poder llevar adelante los juicios con la justicia universal. Vamos todavía. Al margen de eso, lo que yo quería comentarles es que el movimiento de derechos humanos tuvo un olvido. Tuvo en su lucha el olvido de la lucha de la perspectiva de género. Digamos, nosotros cuando dimos testimonios las mujeres, tuvimos que dar testimonio en los juicios y en todo tipo, olvidando nuestra condición de mujer. Y fue gracias al movimiento feminista de Argentina, que también es un movimiento muy importante y muy silencioso, se pudo empezar a trabajar con el movimiento de derechos humanos para poder separar esa condición. Y hoy puedo decir, y quería leerles lo que dijo un juez, ¿no?, de que hoy comienzan los juicios en Argentina por delitos sexuales. Es decir, se pudo sacar, ¿no?, la condición de delito común, de tortura y maltratos, a la condición específica de violaciones, acosos y delitos sexuales. Y esto no es poco, esto es muchísimo. ¿Por qué? Porque esto fue la articulación que hubo con el movimiento de mujeres que explotó. Ustedes saben, hace poco estuvimos discutiendo, por eso yo escuchaba tus palabras, el tema de la ley de aborto, que la perdimos en el Senado. Votaron que no.
pero hubo 2,5 millones de chicas de 15, 16, 17 años. Yo tenía mi pañuelo verde que lo tuve que regalar, así que le voy a pedir después a Lola que me lo preste, porque fue impresionante y ahí hay una foto grandiosa de las madres de Plaza de Mayo con estas chicas intercambiando el pañuelo blanco con el pañuelo verde y decían, nosotras somos, el pañuelo verde es heredero del pañuelo blanco. Quiero decir estas cuestiones porque me parece que hay una frase de un, como ven esto, ya nada que ver, pero hay una frase de un psicoanalista egipcio que vive en Francia, creo que se pronuncia Jacques Hasson, que habla de la transmisión, ¿no? Pues siempre hablamos de educación en los temas de memoria. Acá hay un tema que nosotras tenemos que pensar en el tema de la transmisión, una transmisión lograda de generación en generación, una transmisión para quien pueda recibir estos legados, estos testimonios en primera persona, estos saberes ancestrales de los que hablaba Lola, pueda ser recibido en las generaciones presentes como un espacio de libertad. Entonces, creo que las luchas de las mujeres, ¿no?, a lo largo del tiempo fueron silenciadas. Y tienen que resurgir. Yo recuerdo hace poco en una actividad que hicimos en el museo, que fue la primera vez que unimos el 8 de marzo con el 24 de marzo. El 24 de marzo es el día nuestro, el día que salimos a la calle y llenamos las plazas con nuestras banderas, con las fotos de los detenidos desaparecidos. Y ahora empezamos a articular el mes de marzo como el día también de las mujeres desaparecidas, las mujeres trabajadoras, las mujeres excluidas, y se está dando una conjunción virtuosa entre que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tiene que incluir también la lucha de las mujeres. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero haber estado a la altura. Gracias. Vamos a recoger las preguntas que hayan salido entre el público e invitar a nuestras ponentes a que contesten a las preguntas, pero también, si tenéis deseo unas de interactuar con las otras, lo hagáis sin ningún problema. Hablaba Alejandra de transmisión. No debemos olvidar que hay una cosa que se llama la transmisión generacional de la violencia política. La violencia política pasa de generación en generación y solo narrándola, solo expresándola, se rompe el dolor que el silencio va fermentando en las generaciones y cada vez es peor. Es decir, la primera generación lo sufre, la segunda se lo calla y ya tiene ahí un trauma, la tercera no sabe qué le pasa, pero hay un silencio heredado y a partir de ahí empiezan las patologías. Es la transmisión generacional de la violencia política. Se resuelve rompiendo el silencio, como todo. Bueno, tenemos, lógicamente, las ponencias no han dejado indiferente a nadie. Tenemos varias preguntas que yo creo que podéis contestar, aunque van con nombre, más o menos cualquiera. Dice, para Alejandra Naftal, dice, tomando el pueblo argentino como ejemplo y a las madres como símbolo de fortaleza infinita, habiendo logrado dar luz a un lugar que sacó el lado más oscuro del ser humano, con las características propias del caso de la dictadura franquista en España y el tiempo transcurrido sin comisión alguna que esclarezca la verdad, sin justicia reparadora ni gobiernos que hayan tomado medidas. Como define Cristina Fallarás en su libro Honrarás a tu padre y a tu madre, ese daño es transgeneracional y heredado. ¿Cómo podemos repararlo? Tenemos también otra para Sara Cuentas que dice, considerar que es un
¿Considera que es un problema que las mujeres pobres tengan muchos hijos y considerar esto es racista? ¿Crees que disminuir la natalidad de la población puede ser un objetivo social legítimo? Y para Cristina, ¿por qué seguimos poniéndonos de perfil con el tema de los bebés robados? Aragón tiene a muchas mujeres y familias mayores llenos de dolor viviendo ese olvido. Creo que es perfecto para establecer un breve coloquio. Venía referenciada para Cristina Fallarás, pero en cualquier caso, sí, en cualquier caso, sentiros libres de responder como consideréis. Yo creo que con respecto al tiempo transcurrido no importa, serán 10 años, 20, 50, lo que importa es sacar la basura debajo de la alfombra, tal cual lo que dice Cristina, hay que pensar estrategias. Yo lo que, y desde la humildad absoluta, no quiero decir, pero yo lo que creo que hay que inventar estrategias de cómo el tema de la memoria y de la reparación tiene que ser un tema de consenso, un tema que sea transversal y que apele a sentidos que a lo mejor no vienen de la política. A ver, no quiero pecar, pero por ejemplo, en Argentina sí hay algo, que hay un acuerdo social que hicimos los argentinos y las argentinas, fue terrorismo de Estado nunca más. No queremos nunca más que los milicos vuelvan a tomar el poder. No queremos más campos de concentración. Eso no implica después que en las elecciones se votan los partidos que se votan, digamos, pero hay un acuerdo social porque vino de un movimiento de derechos humanos muy legítimo. Entonces, yo no tengo respuestas para cómo se repara, pero sí estoy convencida que hay estrategias, creatividad, imaginación, líneas de fuga, como diría, grietas, en donde se meterse, donde la historia no hablada todavía está presente. Es evidente que está presente todo lo que... Y bueno, y serán los nietos, y serán los bisnietos, y será vos que querés saber. Tienen el derecho a la verdad. Eso es innegable, no lo puede negar nadie. Todos tenemos el derecho a saber qué pasó con cada uno de nuestros muertos y de nuestros desaparecidos. Sí, lo que pasa es que España es una construcción podrida. Es decir, no, es una construcción podrida y lo digo muy en serio, que realmente es terrible. En España, 140.000 fusilados y fusiladas, asesinados, asesinadas, siguen en las fosas comunes más de 40 años después. En España, en 1977, se firmó la Ley de Amnistía por la cual se prohíbe juzgar los crímenes franquistas, incluso los de lesa humanidad, que no prescriben. En marzo de este año, el 20 de marzo de 2018, se volvió a plantear la posibilidad de juzgarlos. El PP, Ciudadanos y el PSOE votaron en contra. El PSOE volvió a votar en contra de juzgar los crímenes franquistas. Los medios de comunicación, los partidos políticos, el Poder Judicial, todas las instituciones del Estado participan de ese silencio, participan de esa negativa. Y sobre todo los medios de comunicación, todos ellos, todas nosotras, yo llevo 30 años, 31 ya de periodista, hemos colaborado en ese silencio. Ahora es complicadísimo. Preguntabas por los bebés robados. España es el único país de nuestro entorno y de nuestro perfil donde no se ha investigado las violaciones y la pederastia en la Iglesia Católica. En Irlanda, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Polonia, en el Vaticano incluso. En todos los países parecidos al nuestro se han juzgado, se han investigado. Oye, estoy hablando Irlanda, Polonia y el Vaticano, Italia, donde el informe de Irlanda es extraordinariamente cruel. Es brutal, uno por uno los testimonios. ¿Qué pasa? ¿Que los curas españoles no follan? Claro. Oye, ojo, en Argentina, en Chile, en Perú, en todo Estados Unidos. ¿Qué nos pasa? Es decir, ¿cómo vamos a buscar a los bebés robados? ¿Cómo vamos a admitir como sociedad eso si no hemos castigado el crimen? Y una sociedad que no castiga el crimen es una sociedad donde la impunidad puede campar.
Si nos hemos negado a entender que la Constitución es una ley de punto final. Es decir, la acumulación de desastres necesita un tiempo ahora brutal para volver a poner todo esto en marcha, porque eso que vosotras hicisteis, no cuando acabó el régimen dictatorial, sino desde antes, nosotros 42 años después no lo hemos empezado. Sí. Esta pregunta es muy clara para responder. Es autonomía para decidir cuántos hijos y cuántas hijas tener. Ahí no se les consultó a las mujeres se las coercionó, se las obligó, se las forzó y de manera directa, incluso físicamente, se las encerró en los centros, no de salud, en centros escolares, en locales que ni siquiera fueron habilitados para esa operación quirúrgica. Y los cortes que les hicieron están atravesados sus vientres, algunas murieron durante las operaciones, les perforaron la vejiga, les perforaron los intestinos, es decir, no ha sido una política de planificación familiar donde las mujeres iban a ser dueñas de su destino, como dijo Fujimori en el año 1995, cuando fue el único presidente de todo el mundo que asistió al encuentro de Beijing. Entonces, para nosotras es importante. Es más, se ha borrado, la colonialidad ha borrado y ha extirpado de la memoria histórica el conocimiento ancestral de la planificación familiar. Las comunidades indígenas en toda el Alto Ayala tienen esos conocimientos de planificación. Hay parteras, hay curanderas, pero nunca se ha revalorado ese saber situado, ese saber ancestral de las compañeras. Siempre se han hecho políticas públicas que han mirado solamente a Occidente y que han tenido de ejemplo las políticas públicas de Occidente, ¿no? Aquí también se habla de consumir métodos anticonceptivos y pastillas y no nos estamos dando cuenta que también están desestabilizando los cuerpos de las mujeres. La medicalización solamente da ganancias a las transnacionales farmacéuticas, como decía Lolita. Aquí no es una política de Estado de un dictador llamado Alberto Fujimori, es una política mundial de prohibir la natalidad de un sector de población a través de los cuerpos de las mujeres. Eso es colonialista, eso es opresor. Se llama opresión reproductiva, pero también se llama genocidio. Y por eso nosotras venimos a denunciar este genocidio, porque ahora mismo lo están haciendo también en Chiapas. Las comunidades indígenas en México están denunciando que las están esterilizando a las mujeres. En el 2014 se esterilizó a las mujeres Dalits con la complicidad de una ONG muy conocida aquí que trabaja en la India y que no quiero decir su nombre, pero que ya me imagino que lo saben, ¿no? Pues la Vicente Ferrer, ¿no? Y que muchas son las que apoyan y dicen, pero aquí hubo una complicidad para la esterilización de estas mujeres. Nunca se les consulta a las mujeres cuántos hijos y cuántas hijas quieren tener, nunca se les consultó. Entonces, aquí también hay y con esto termino, y tiene que ver con lo que ha sucedido en Argentina, porque toda esta política de planificación ha sido una política militarizada. No solamente ha sido una política de planificación familiar y de control de la natalidad, ha sido una política que ya se llevaba desde las escuelas de las Américas, que formó genocidas, que formó, ¿no?, asesinos, y que esos militares se fueron pululando por toda América Latina para oprimir a las poblaciones. El Perú venía de 20 años de violencia política y por eso las mujeres tenían miedo de denunciar. En las comunidades indígenas había un terror a denunciar a la autoridad pública y por eso no denunciaron cuando vinieron médicos, médicas, psicólogas, personal de salud comunitaria desde fuera, porque no eran sobre todo personal de salud de sus comunidades, sino personal venido de fuera, practicantes que no tenían idea, pero que recibieron beneficios. Algunos están aquí como migrantes trabajando en clínicas privadas, ¿ya? Algunas se fueron a migrar a Japón porque Fujimori entre el año 1998 y 99 les dio visas, incluso abrieron clínicas para operarles de los ojos, para decir que eran migrantes de segunda, tercera generación de Japón, y posibilitó la huida de mucha gente que ahora, incluso en Barcelona, y esto yo lo vengo a decir, no me importa, no tengo miedo, aunque nos han amenazado a las que estamos denunciando, incluso en Barcelona la comunidad peruana es
casi en el 90% es fujimorista. Incluso en Barcelona ha habido limitación para presentar esta publicación. Cuando hemos presentado esta investigación allá, felizmente que el Gobierno de la Generalitat, y eso yo lo quiero también rescatar, se ha comprometido, hace poco hemos estado en el Parlamento de Cataluña y se han comprometido a hacer una declaración, como lo hizo el Parlamento de Euskadi en su momento, a favor de la verdad, justicia y reparación de las mujeres esterilizadas. Cuando hablamos de hacer alianzas, cuando Lolita habla de tejer redes, es sumar a través de decir cómo me implico en estas luchas, cómo no soy indiferente a estas luchas. Una forma de sanar al feminismo es precisamente esa, ¿no? La sanación implica cómo hacemos redes entre nosotras, cómo una periodista es capaz de contar su historia desde su propio conocimiento situado para revertir a otras mujeres. Eso es sanador dentro del feminismo. Volvamos a recuperar esa lucha, las interpelo e interpelo a los pocos hombres que hay aquí, pero les interpelo a sumarnos a esta lucha transnacional del movimiento feminista, diverso y multicultural e intercultural y transformador, decolonial, occidental, de la igualdad, pero creo que es importante que el feminismo se impregne de esas luchas, no para apropiarse intelectualmente de esos discursos, no para volverse experta o experto en el discurso feminista, porque hay muchas personas que se están volviendo expertas de pronto en el feminismo decolonial y vienen y nos hablan y invisibilizan las voces de verdad de las compañeras que estamos en la periferia. Nosotras no queremos ese tipo de alianzas. Esas alianzas no nos representan. Las alianzas que nos representan es darle voz, espacio, poder y poder compartido a las compañeras que ahora mismo están luchando en sus territorios y que están resistiendo en sus territorios. Y una cosa, estamos pidiendo que no le retornen el indulto a Fujimori. Estamos exigiendo ahora mismo que metan en la cárcel a su hija, porque también lamentablemente es una familia corrupta en el Perú, y por eso muchos organismos defensores de derechos humanos están siendo amenazados ahora mismo, y por eso no conviene que la lucha de las mujeres llegue a la justicia, porque si no Fujimori va a quedar en la impunidad. Nosotras por eso exigimos, es clave para América Latina. Perú es un país geopolíticamente estratégico en Sudamérica, y por eso les pedimos todo el apoyo necesario, y cuando empecemos la campaña también en Zaragoza sobre las esterilizaciones forzadas, las esperamos también, así como han venido en su mayoría, las esperamos juntas. Bueno, como yo he tenido muy poco tiempo, solo quería puntualizar un par de cosas que yo creo que hay veces que no somos realmente conscientes de ello. Y es que las mujeres tenemos mucho poder. Pensar que, yo lo digo en muchas ocasiones, educar a una mujer es educar a una familia, formar a una mujer es formar una familia, porque resulta que nosotras la sabiduría, lo que aprendemos, lo transmitimos muy bien después a nuestros hijos y a nuestra familia. Quiero decir, nosotras siempre hemos tenido mucho poder, lo que pasa es que no nos lo hemos creído. Hemos tenido que utilizar muchas estrategias para que hoy podamos estar sentadas aquí. No siempre hemos podido hablar abiertamente. Siempre han intentado callarnos la boca. Cuando yo decía anteriormente, cuando mi exposición, que exigía ahora a los gobiernos, cada vez que tenía la posibilidad de estar en alguna comisión donde se deciden las políticas de igualdad inclusivas, que tiene que haber visibilidad de las mujeres, que las mujeres tenemos que participar de forma activa dentro de esas políticas y no cocinando y poniéndoles el plato ya todo cocinado, que es un poco lo que hemos estado haciendo. Y yo hablo de mi realidad, de mi trabajo,
el cual llevo haciendo muchos años y todavía no me han puesto ni un galón. Entonces, como que estoy un poco cabreada con esto. Entonces, vamos a pensar un poco lo que yo anteriormente sí dije, que tenemos que unirnos realmente. Eso que, no sé si fue la compañera anterior que decía algo así, que eso, pues bueno, que uno al final está en su zona de confort porque te han hecho pensar que como tú eres blanca estás por encima de otros pueblos, y eso no es real. Eso es una forma siempre de dividir. De la misma manera que nos ha pasado a nosotras a nivel cultural, yo cuando era jovencita me hacían pensar que, pero es que vosotras sois diferentes, y tan diferentes, pero no para bien, ¿vale? Entonces, ni somos diferentes, todas buscamos los mismos objetivos, que es un trato de igualdad, unas vivencias en igualdad, y para eso tenemos que hacer piña con otros pueblos, con otros países, con las mujeres, porque nosotras tenemos mucho poder. Mirad qué susto se llevaron el último 8 de marzo, cuando vieron que ahí estábamos todas. Podemos, y como podemos, os invito a que nos unamos y a que apoyemos las iniciativas que tienen otros pueblos para poder salir adelante. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Sara, Alexandrina, Cristina y Alejandra. Gracias, Yayo Herrero, que le ha asumido el rol de controlar los tiempos, que en una mesa como esta nunca es sencillo. Yo pensé que me iba a marchar de aquí con el corazón encogido después de escuchar los diferentes testimonios, y lo cierto es que es todo lo contrario. Así que seamos capaces a lo largo de estas jornadas de tejer esa red de memoria colectiva que nos haga encontrarnos en las próximas jornadas feministas que se organicen. Gracias.